mediana apagada, por lo tanto no puedo ver qué objetos estoy seleccionando ni nada. Aunque estoy seleccionando la tapita de lanzagranadas, pues aquí al estar desactivado no voy a ver todo esto con intención de pues, tener aquí un poco la previsualización de esa animación. Está en el modo renderizado, pero en el modo renderizado básico, ¿vale? En la tercera bolita, si no lo tienen igual que yo. Por acá vamos a estar revisando ya en el modo sombreado, en ese modo básico que vamos a estar animando, y por acá abajo vamos a tener la línea de tiempo donde vamos a estar marcando la información de las diferentes animaciones que creemos, ¿vale? Y entonces, nosotros ya hemos hablado un poquito de la lógica. Esto va a funcionar por fotogramas, ¿cierto? Vamos a ir marcando diferentes informaciones dependiendo del fotograma, y el cambio de información entre esos fotogramas pues es lo que me va a dar esa ilusión de que algo se está animando, ¿vale? Normalmente nosotros vamos a marcar esa información con algo que llamaremos keyframes, que van a aparecer como rombitos, que son rombitos que guardan información de alguna o de algunas características del objeto o de los objetos con los que vamos a trabajar, ¿vale? ¿Claro por acá? Pues la línea de tiempo nos va a dar una serie de números. Esos números representan fotogramas, y marcando con keyframes vamos a ir guardando la información específica de ciertos atributos que vamos a modificar para dar esta ilusión de animación. Entonces por acá nosotros vamos a tener un fotograma de inicio, un fotograma final que habla de esa duración de la línea de tiempo que podemos modificar. Entonces por acá piensen sobre la línea de tiempo que tiene el fotograma de inicio, el fotograma final. Entonces está el que va a hablar un poco de la duración de nuestra línea de tiempo, y lo que más adelante pues decidimos renderizar de ese proyecto, ¿vale? Entonces por acá otra cosa que es relevante, y de la que creo que ya habíamos hablado un poco, pero que me interesa volver a tomar, es que los objetos van a tener una bolita. Voy a darle aquí N para cerrar esta ventana que me da la información del ítem del objeto. Yo la cierro porque la ventanita ya está chiquita y para tener un poco más de espacio. Me interesa que veamos que en los objetos que tenemos, cuando yo voy seleccionando objetos, siempre va a aparecer una bolita naranja o amarilla. Esa bolita, ¿qué significa? ¿Qué creen ustedes que significa esa bolita? Creo que ya lo habíamos hablado. Dime. El centro de masa, no, porque no siempre tiene que estar en el centro de masa. Bueno, el centro de donde se rota, el origen, y ese va a ser más bien el punto de pivote, ¿cierto? El punto de referencia. Entonces, este punto nosotros lo vamos a poder editar según las necesidades que tengamos. Entonces, por ejemplo, yo quiero que seleccionen este objeto, que es la tapa de ese lanzagranadas, y le den clic derecho y busquen por acá una opción que dice Set Origin, ¿vale? Como definir el origen. Y vamos a darle, así como decía David, que esté en el centro de la masa. O sea, lo vamos a mover para que ahora sí esté en la mitad de ese volumen. Entonces le vamos a dar centro de masa, y ese punto va a cambiar de ubicación, ¿cierto? Hasta ahí, claro. Digamos que mi mouse selecciona al revés, clic derecho, selecciona. Y con el clic izquierdo cambia, y si lo revisan en la configuración, si lo configuraron, ya lo vieron. Si les funciona, revisar aquí en preferencias o en la navegación de pronto, cómo está funcionando el mouse. Por acá debe estar. Listo. Entonces ahora quiero que pensemos que vamos a animar esa tapita. Esa tapita, ¿cómo funcionaría la animación si quisiéramos que fuera realista? ¿Qué es lo que haría? Se abre y se cierra, ¿cierto? ¿Por qué se abre y se cierra? Porque tiene una bisagra como en la parte de arriba, y supongo que sale la bala o la granada del balón ese y la golpea y hace como si fuera casi una tapa como de una caneca, ¿cierto? Cambiando la dirección. Entonces quiero que rotemos ese objeto. Yo lo voy a rotar y le voy a dar, por ejemplo, X, y voy a ver que esa línea de X que me habla del eje sobre el cual va a rotar
está alineada con ese punto de origen, que nosotros cambiamos. Entonces, si yo muevo el cursor para rotar, pues estoy rotando desde ese punto, como dice Alejandro, estoy rotando desde ese punto pivote. ¿Y esto nos serviría a nosotros? No, ¿cierto? Lo necesitamos como estaba antes, que estaba en la otra posición. Y esto va a pasar muy seguido con los diferentes proyectos, algo que para ustedes va a pasar muy seguido porque normalmente hacemos con puertas. Ustedes seguramente en algún momento van a tener que hacer una ventana, una puerta que se abre. Dentro de los objetos es algo común que los objetos roten, pero roten sobre un eje diferente a la mitad de ese volumen, ¿cierto? Que roten con respecto a otro elemento, como puede ser una bisagra. Entonces, ¿yo qué quiero que hagamos acá? Bueno, es muy sencillo. Vamos a darle clic a la vista lateral, ya sea izquierda o derecha. Y quiero ayudarme, y así vamos a animar más rápido, quiero ayudarme del cursor 3D para cambiar la posición de ciertos elementos. Entonces el cursor 3D va a ser esta bolita de acá, que está justo al lado del cursor, que yo puedo empezar a mover, ¿vale? ¿Listo? Aquí de pronto le puedo dar, no es súper exacto, pero le puedo dar al wireframe para ver, y le voy a dar a ese punto medio. ¿Listo? Ahí donde estaría el eje de la rotación. ¿Listo? Entonces coloco el cursor donde yo quisiera que esté el punto pivote y luego voy a darle W para cambiar de la herramienta de cursor otra vez a la selección normal. ¿Vale? Y con eso no lo seguimos moviendo. Porque si no lo cambiamos, cada vez que yo haga clic, lo que voy a estar haciendo es moviendo ese objeto. Y no quiero eso, quiero mantenerlo en ese punto de pivote. ¿Listo? Entonces W para cambiar y vamos a darle clic derecho de nuevo al objeto y en Set Origin ahora lo vamos a cambiar de no la última opción, no el centro de la masa, del volumen o de la superficie, sino al cursor 3D. Entonces vamos a darle origen al cursor 3D. Digamos, hay que reconocer que es en la mitad. Entonces ahora, ya hicieron esto, ahora prueben rotando, marcando el eje X. ¿Listo? A ver qué pasa. ¿Listo? Entonces ahora sí ya debería quedar funcionando esta tapita. ¿Les funcionó? ¿No les funcionó? Entonces lo primero que quiero que tengan en cuenta, que ese punto de pivote, ese punto de origen, nos puede ayudar a nosotros a marcar cómo esos transformadores, como rotar, escalar, mover, se aplican sobre un objeto. ¿Va? Entonces, ahora, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué creen que deberíamos hacer ya que tenemos ese objeto rotando de una manera realista? Claro, listo. Entonces, ¿qué animamos? ¿Qué queremos animar? Aquí pongo. ¿Qué queremos animar? ¿Se vaya abriendo lentamente? ¿O que se vaya como? Entonces, ¿qué debería marcar? ¿Empiezo a mover de una vez o qué debo hacer? ¿Qué creerían? Como que se habla Claro, entonces normalmente lo que nosotros tenemos que poner es un keyframe en la posición, en la escala o en la rotación inicial, ¿vale? Para que él sepa que ese es el punto de partida. Por ejemplo, yo puedo estar por aquí en mi fotograma 1, voy a quitar aquí el fotograma 1, y en esta versión de Blender cada vez es más fácil, simplemente voy a asignar un keyframe que guarde la posición original de este objeto, ¿vale? Que está en el segundo 1, en el segundo 0, en el primer fotograma que está en esa posición. Entonces voy a venir ya sea a esta ventana o a esta ventana, siempre importante en una de las ventanas de visualización, no sobre la línea de tiempo, ¿vale? El keyframe lo vamos a ver en la línea de tiempo, pero lo vamos a colocar sobre estas ventanas. ¿Y recuerdan cómo se colocaba el keyframe? Con la I, ¿listo? Entonces simplemente vamos a colocar I y automáticamente por acá nos va a aparecer un fotograma sobre ese momento. Listo. Entonces, ahora, ¿qué podría hacer yo? ¿Qué creen que podría hacer? ¿Listo?
No, pero solo pusimos un keyframe. Ah, Entonces, por ahora vamos a hablar solo de este elemento, ¿listo? Y vamos hablando como de animación parte por parte, para ir revisando como... yo le di y me sale insertar claves. A mí Tienes también. que seleccionar el objeto. Tienes seleccionado el objeto Sí. y estás en la ventana de la visualización. No en la línea de tiempo, en la ventana. A ver. Tengo seleccionado. Y estás. Y ahí está. Ah, ya. ¿Listo? Entonces, aquí, aunque ya lo habíamos hablado, tengan en cuenta una cosa. Mi ventana de la línea de tiempo está cerrada, ¿vale? Yo voy a dar clic a esta flechita para abrir este sumario y voy a abrir, y por acá voy a ver diferentes patrones, voy a ver diferentes textos. Si de pronto a ustedes les quedó con varios, si les quedaron 4 y no solo uno, no hay problema, ¿vale? Porque les está indicando que está guardando información de diferentes categorías, de diferentes atributos del objeto. ¿Listo? Entonces, yo por acá lo voy a cerrar y voy a colapsar esos cuadernos. Listo. Entonces, ¿qué seguiría? ¿Qué creen que seguiría? Estoy en el fotograma 1, coloqué el keyframe que me está ayudando a guardar la posición de esa tapa. ¿Qué sigue? Colocar el fotograma. Bueno, donde uno quiere que ya se haga movimiento. Claro, entonces para eso, ¿qué deberían hacer? Antes pasa algo. Claro, antes necesitamos movernos en el tiempo para indicar que hay un cambio en ese espacio y tiempo. Entonces, vamos a utilizar la línea de tiempo para adelantarnos. Porque si nos quedamos de nuevo en el mismo fotograma, en el 1, cuando hagamos la animación, lo que vamos a hacer es sobreescribir ese fotograma que ya colocamos. Entonces, es importante pues siempre movernos, ¿vale? Entonces ya ustedes definen qué tantos fotogramas deben pasar para que esa tapa se abra, ¿vale? Entonces yo les recomiendo que esto no es súper importante ser muy preciso en este momento porque es algo que uno puede editar en el futuro y uno puede ir revisando según el flow, según el ritmo que tenga la animación. Entonces yo aquí voy a saltar para hacerlo rápido, simplemente al fotograma 50. Entonces aquí en este 1 me indica en qué fotograma estoy. Si ven mi cursor, voy a escribir 50 y automáticamente voy a brincar ese fotograma. De pronto 50 fotogramas es mucho porque se va a demorar casi que 2 segundos en subir. Ustedes pueden colocar el valor que quieran, ¿vale? ¿De qué depende el poner la cantidad de...? La cantidad de tiempo que quieras. Recuerda, si recuerdan que estamos trabajando con una serie de fotogramas por el tiempo, ¿cuánto era? 30. No, ¿cuántos estábamos trabajando? ¿Cuántos decíamos que funcionaba el cine y que eran normalmente los videos? No, 15 creo. no. 24. 24. Estamos trabajando 24, 25 fotogramas por segundo, ¿vale? Entonces ten en cuenta eso. Si yo estoy teniendo en cuenta que un segundo son 24 fotogramas y si salto al 50, casi que le estoy pidiendo que se demore 2 segundos, un poquitico más en subir. Por eso digo, va a ser muy lento, ¿vale? Pero no es súper importante porque yo después teniendo esos keyframes ya los puedo escalar y los puedo acomodar para que el tiempo sí cuadre según lo que yo esté buscando con la naturaleza de ese objeto. Entonces voy a saltar al fotograma 50 y ahora sí voy a rotar el objeto. ¿Listo? Entonces voy a rotar el objeto y lo voy a llevar hasta arriba. No tienen que subirlo igual que yo lo voy a rotar más o menos hasta donde creo que haría, como que golpearía el otro objeto. Que para mí sería más o menos hasta acá. Yo diría que hasta ahí puede subir, pero pues ustedes definan hasta dónde quieren que se eleve ese objeto. ¿Listo? Entonces ya marcamos ese movimiento, ya marcamos ese movimiento de rotación. Ahora sí, ¿qué seguiría? ¿Qué seguiría? ¿Qué seguiría? Otro keyframe, ¿cierto? Yo tengo el keyframe en el segundo 1 o en el fotograma 1 que me marcó que estaba cerrado. Ahora me desplacé en el tiempo
y moví el objeto y quiero guardar para que él sepa que en ese fotograma 50, si digo segundo 50 me perdonan, ¿vale? Se me cruza, pero es fotograma, ¿vale? Entonces llego a ese fotograma 50 y ahí, de nuevo sobre la ventana, agrego el otro keyframe, ¿vale? ¿Claro ahí? Entonces, si ustedes le dan play con estas flechitas de acá, deberían tener la animación, ¿cierto? Si les está funcionando, a alguien no le está funcionando. ¿Sí? ¿Sí funcionó? Entonces, repitamos los pasos. Fotograma 0, fotograma 1, marcamos el primer keyframe con la tapa cerrada, ¿cierto? Ahora vamos al fotograma 50 o uno más adelante. Rotamos la tapa y apenas terminamos de rotar la tapa, volvemos a agregar otro keyframe dándole a la tecla I, ¿vale? Sobre las ventanas de viewport. Con eso nos quedan dos rombitos, nos deben quedar dos rombitos, dos keyframes que están marcando la diferencia entre la rotación del objeto. Y ahí ya me debe quedar la animación. ¿Listo? ¿Claro ahí? Entonces, acá mi línea de tiempo empieza en el fotograma 1 y va hasta el fotograma 250. Y él va reproduciendo y reproduce todos esos 250 fotogramas y vuelve otra vez a reproducir, va funcionando en loop. Pero pues en este momento yo estoy trabajando con una animación muy cortica, no necesito que dure tanto. Entonces este end lo puedo cambiar por un número menor. De pronto le podría decir, no, pues nomás dure 50 fotogramas o 55 fotogramas y voy a cambiar este espacio de trabajo para que sea más cortica la reproducción, ¿vale? Y esto es muy útil, esto de cambiar la duración de la línea de tiempo es muy útil porque ustedes muchas veces van a estar trabajando sobre animaciones pequeñas dentro de un video más grande, ¿cierto? Entonces quieren revisar simplemente un momento de la animación. Entonces pueden cambiar el fotograma de inicio y el fotograma final para ver ese tramo de animación específico sobre el cual están trabajando. Entonces si yo les pido, como va a pasar el proyecto final, si yo les pido un video de 1 minuto, pues no es como que cada vez ustedes van a darle play y se van a esperar viendo un video de 1 minuto para luego volver a ver, ¿cierto? Lo van a acomodar, no borra el resto. O sea, pueden haber, de hecho, yo podría tener keyframes que se salgan, no hay ningún problema, ¿vale? Simplemente estoy definiendo qué zona quiero ver y más adelante puedo definir qué zona quiero renderizar. De pronto ustedes dicen, bueno, no voy a poner a mi computadora a renderizar 250 fotogramas de una, porque de pronto lo quemo. Voy a decir, bueno, voy a renderizar del 1 al 100 y luego renderizo del 101 al 200, ¿vale? Y luego uno los dos videitos, ¿vale? Entonces, por acá, recuerden que pueden jugar con la duración de esa línea de tiempo, lo que pueden previsualizar jugando con estos tiempos que están por acá, ¿vale? ¿Listo? Entonces, por acá yo me doy cuenta que, pues como ya lo decíamos, 50 es demasiado grande, la duración es muy larga para hacer movimiento y se siente lento. Entonces me voy a parar en el fotograma 1, voy a agarrar estos dos y voy a escalar. Y como estoy parado sobre el fotograma 1, él entiende que ese es mi punto de referencia, como si fuera mi pivote, y voy a escalar hacia él o alejándolo de él, ¿cierto? Él siendo como el punto de escala, ese primer fotograma. Entonces lo voy a escalar un poco, porque ya estaba muy... O sea, solo lo muestro. Me voy al fotograma 1, selecciono los dos keyframes y escalo. Escalo con ese como escalaríamos cualquier objeto. En este caso, pues escalo solo en una dirección, ¿vale? Entonces, escalo y puedo revisar ya de pronto un movimiento. ¿Okay? Y si quisiera que los dos se acercaran, ¿cómo haríamos? En la mitad, te pones en la mitad, sí. Entonces dices como, bueno, estoy en el 0 y en el 10, me paro en el 5 y escalo. Entonces los dos se acercan. Entonces, la ubicación de tu bracket, la linecita azul, afecta cómo escalas los objetos. ¿Listo? Entonces, claro, te puedes, digamos, ahí Diana se podría parar en la mitad y escala los dos hacia el centro. Entonces tengan eso en cuenta porque pues les ahorra un montón de tiempo para no estar moviendo keyframe por keyframe, ¿vale?
Ah, ok, importante, porque no los ves, ¿cierto? Si no ven, importante, si no ven los keyframes es porque no están seleccionando el objeto. Entonces, si yo dejo de seleccionar el objeto, no veo los keyframes, ¿vale? Entonces tengo que seleccionar el objeto para ver los keyframes que le he puesto a ese objeto. Esto yo creo que está pensado, pues porque uno muchas veces tiene un montón de elementos y si veo todos los keyframes de todos los objetos todo el tiempo, pues va a ser un desorden muy grande. Entonces, puedo ver los ítems solo del objeto de los objetos que voy seleccionando, ¿vale? Entonces, aquí ya subió, ¿qué debería pasar después? ¿Qué sería lo natural? Es que pega contra la. Ajá. Como que luego baja y luego- Pega y rebota. ¿Cierto? Como que pues, al final es un objeto que lo dispara, que le pega muy fuerte, entonces sube, me imagino que debería subir aún más rápido que yo tengo, pega y baja, ¿cierto? Entonces, aquí lo que podríamos hacer es copiar el keyframe inicial y pegarlo más adelante para ahorrar tiempo. Pero entonces quiero que vean una cosa antes, que es importante, y es que nosotros tenemos de pronto la posibilidad de marcar objetos que se quedan quietos durante un momento. Entonces yo tengo este keyframe, que es el que está arriba, voy a dar el control C y voy a llevar esto, por ejemplo, aquí al fotograma 3840 y le voy a dar control V. Puedo copiar y pegar fotogramas. Pero si ustedes ven esta rayita naranja que conecta dos keyframes, ¿qué creen que les está indicando? No, ¿qué creen que les está indicando? Ahí yo qué hice, copié este fotograma y lo pegué más adelante. Entonces, ¿qué me está diciendo esta linecita naranja? Porque es algo continuo. Que es algo continuo, pero continuo en cuanto a qué. Movimiento. Y ahí hay movimiento. Si lo que hice fue copiar este keyframe y pegarlo justo adelante que le estoy diciendo, que está quieto, que la información entre este punto y este punto de ese atributo es la misma, ¿vale? Entonces ahí yo estoy dejando el objeto inmóvil, no se está rotando más, no está cambiando nada, ¿listo? Entonces cuando vean esa línea naranja que relaciona dos keyframes, es porque en ese momento ese atributo no está cambiando para nada. Que lo podemos ver aquí, yo le voy a dar N y voy a ver aquí los atributos y yo empiezo por acá en X, miren, empiezo con una rotación que está en 0.9, algo así, está casi que en 0. Voy moviéndome, esa rotación va subiendo, 100 grados, llego hasta 155 grados. Ese fue el cambio de 0 a 155 grados, esa fue la rotación que creé. Y justo después, esos 155 deberían quedarse quietitos, ¿vale? Entonces, cuando vean esa línea naranja, tengan en cuenta que simplemente es que no está cambiando en nada ese atributo en ese lapso de tiempo entre esos fotogramas. Entonces voy a agarrar este fotograma, el primero, lo voy a copiar, control C, y lo voy a pegar, control V, ¿listo? Pero pues de nuevo, me desplacé, fui en esa línea de tiempo para marcar ese cambio, ¿listo? Entonces ya debería tener, de nuevo de pronto está muy lenta, pero ya debería tener una animación que sube y baja el objeto, ¿listo? Claro acá, claro acá. Hasta aquí alguna duda, Paulín, ¿claro? Listo. Entonces, ¿cómo ven esa animación? ¿Chévere? ¿No la sientes como robótica? Sí. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que se sienta más dinámica la cosa? Debería salir con impulso. Debería salir con impulso y... Luego como que haces, como que no volver a bajar. Ok, o sea, ¿tú sientes que sí le falta haberle marcado keyframe al lado manteniendo la posición un rato? O sea, puede pasar que si salimos que se queda arriba incluso, o puede que llegue a salir. Listo, entonces vamos a hacer una cosa. Esta es la idea básica, ya es así de sencillo. Ahora, lo importante es tener buen gusto al hacerlo, o sea, pensar cómo funciona la física para poder simularlo realmente. Entonces el reto para ustedes en este momento es que logren hacer que esa animación tenga un ritmo bonito, que se sienta realista.
¿Listo? Entonces agreguen keyframes, jueguen con el tiempo, jueguen con la rotación y generen que esa animación se vea mucho más natural, ¿vale? Hagámosle. Claro. Chévere. Ahí le metió un bounce, ¿sí? Bien. Bien. Ahí vamos a ver. A ver, prueben. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podría pasar para que se vea más real? ¿Qué podría pasar? La velocidad con la que se destapa y se cierra, pues para mí ese sería. Ok, o sea, jugar con la velocidad, o sea, terminar de acomodar esto para que no se sienta lento y Al demás. principio es a corto y después mucho más extenso para que no que baja la tapa. ¿Cómo así? Ahí me perdí. O sea, Pero va como muy lento, o sea, como si estuviera apretadita la tapa. Ok, ¿qué más podría pasar? ¿Qué más se les ocurre? no hay como una transición que sea. Porque eso es importante. Porque es que siento que aquí, digamos, por más que intente poner keyframes, que es el número. Ajá. En cambio, con la curva ya sería más sola. Ok, eso no fue aposta. Pero ahí leo. Entonces, lo que tú dices es que uno puede jugar con la velocidad del movimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes están conduciendo, digamos que están conduciendo un carro, aquí un segundito, aquí, ustedes siempre van a la misma velocidad. No, ¿cierto? Cuando ustedes arrancan, pues van un poquito más despacio, como que el carro tiene que empezar a acelerar, entonces arranca más suavecito y luego ya pues cogen la autopista y ahí ya pueden ir mucho más rápido, pero entonces viene un semáforo y ustedes van frenando, ¿cierto? Hay cambios en la aceleración de ese objeto, aunque tenga que ir de un punto A un punto B, y eso nosotros lo vamos a llamar como ISAs, ¿vale? Entonces nosotros podemos jugar con que de pronto al principio el objeto empiece más lento y luego acelere, o que el objeto empiece muy rápido y vaya frenando. Podemos jugar con esos suavizados que van a hablar de la velocidad del movimiento dentro de esa trayectoria. Para eso, yo quiero que veamos por acá una cosa interesante, y es que al venir aquí a las preferencias, por acá en animación, ustedes van a ver una cosa. Entonces normalmente acá van a ver unas F-curves que van a hablar de ese suavizado, ¿vale? Entonces va a hablar de automáticamente cómo él conecta los puntos dentro del programa. Entonces por defecto él va a generar unos Béziers que van a hablar
de esa suavidad en el movimiento de la animación que ustedes crean. Por acá lo podrían cambiar según el tipo de interpolación con el que ustedes quieran trabajar. Entonces por acá está constante lineal y el que está por defecto es Bézier, ¿vale? En una interpolación lineal constante lo que pasa es que esa aceleración es la misma durante todo el trayecto, y en Bézier hay cierto suavizado que hace que el objeto empiece un poco más suave y termine un poco más suave, y hay una velocidad intermedia que es la que tiene mayor aceleración, ¿vale? Eso ustedes lo pueden modificar desde el panel de sistema, y con eso cada vez que colocan keyframes pues él va a responder a esa necesidad. A mí, por ejemplo, me gusta tenerlo en defecto en lineal, y agrego Béziers cuando yo considere que lo necesito. Entonces yo por defecto lo cambio de Bézier a lineal, y ya pues cuando lo necesito agrego donde quiero que estén, ¿va? Y ahora entonces lo que quiero que veamos aquí, voy a sacar una ventanita aquí nueva, por sacarla conmigo, y le voy a dar al editor de gráfico. Vale, voy a cerrar esto por acá. Qué putas que sé. Pero la dejas en Bézier, ¿verdad? Ya estaba en Bézier, aquí estaba el efecto en Bézier. Sí, sí. Esquina. Ahí. Pero me salió otra cosa esto. No importa. Vuelve así. ¿Listo? Entonces estamos aquí, abrimos el gráfico de material y pueden abrir y van a ver que en la rotación de X ahí hay un gráfico que habla de la conexión entre esos puntos. ¿Ya llegaron acá? Gráfico de material. Busca entre las pestañas abrir el gráfico de material. En la línea de tiempo el editor gráfico, perdón, el editor gráfico. Gráfico. Listo. Pero la otra. Entonces, a mí me interesa, aquí cuando me quedo un segundo, a mí me interesa el atributo de rotación en X, que es el que estamos animando. En principio no hemos cambiado nada más, solo hemos animado la rotación en X, ¿vale? Entonces todos aquí, listo. Entonces selecciono acá y voy a darle aquí normalize para poder ver ese gráfico más bonito. Si ven ese grafiquito, ustedes tienen un gráfico similar, alguien tiene un gráfico diferente. Están seleccionando el objeto y me interesa que seleccionen la rotación en X. Yo creo que solo tengo. ¿Sí? ¿Por allá? ¿Bien? Listo. Entonces, yo en la línea del tiempo le voy a dar clic derecho y voy a buscar cada opción que dice Interpolation Mode. ¿Vale? Entonces por acá lo voy a cambiar a lineal, y lo que ustedes van a ver es que crea una línea directa entre los dos puntos. Si lo ven, entonces seleccioné. De hecho lo voy a hacer, solo voy a borrar los keyframes para que lo vean más fácil, que sea más obvio. Ahí la ven. ¿Listo? La línea roja. Yo en este momento borré un keyframe, ¿vale? Pero no tienen que hacerlo, solo para que sea más claro. Entonces, este gráfico de velocidad me está hablando que este objeto se está moviendo o está rotando en un eje específico y sobre un tiempo en particular, ¿vale? Entonces voy a tener el atributo de rotación en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Imagínenselo como si esto fuera un gráfico. Estoy partiendo del primer fotograma, donde esa línea está en ese punto cero, y estoy saltando a un fotograma, en el mío ahorita es el fotograma 12, donde esa línea está por acá, está cambiando el valor de rotación de ese elemento. ¿Listo? Pero como cambié el modo de interpolación a una línea, la velocidad en ese recorrido va a ser
constante todo el tiempo. Va a empezar y va a terminar siempre a la misma velocidad. ¿Sí me siguen la idea? Listo. Entonces, por acá, démosle solo anime 13 cuadros. Por acá le doy tiempo y tengo este movimiento. ¿Listo? Este es el, digamos, lo que yo utilizo por defecto, que es lineal. No hay cambio en la aceleración. Pero si uno busca de pronto darle mayor naturalidad, lo que pueden hacer es seleccionar esos dos keyframes o esos tres keyframes en el caso de ustedes, darle clic derecho y en Interpolation Mode van a cambiarlo por Bezier, ¿vale? Lo van a cambiar por Bezier, que creo que es como ustedes ya lo tienen, y aquí van a aparecer unos nodos muy parecidos a los que utilizarían en Illustrator, ¿vale? Con los que pueden hablar de esa suavidad de la curva. Y ahora yo lo voy a dejar así por defecto como está, le doy play y por acá si sienten la diferencia en la velocidad de la animación, ahí empieza a cambiar. Voy a volver, miren, lineal, paro, con Bezier y tiene un sutil cambio. Este que tenemos acá es el que ustedes tienen por defecto, creo, porque aquí no han modificado las animaciones. Entonces yo voy a coger esa línea y voy a poder deformarla como si fueran curvas de Illustrator. Voy a poder deformarla, miren que estoy moviendo esa curva. Si quiero bloquear el eje, pues pienso como, quiero moverme solo en X. Entonces oprimo X y solo me voy a mover en ese eje específico. ¿Listo? Entonces voy a cambiar esa animación. Ahí lo que hice fue pues estirar los nodos, los manejadores, para modificar cómo se mueve ese objeto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo funciona ese gráfico? ¿Qué entienden ustedes por esa magnitud vertical y esa magnitud horizontal? Cuando yo muevo y hago esta línea, que esta línea sea más horizontal, ¿qué pasa? No, todo lo contrario. Lo suaviza más. ¿Por qué? Entonces, tengan en cuenta esto. El eje importante, el eje vertical es el tiempo, el horizontal, perdón. Horizontal es el tiempo y el vertical es el movimiento. Si yo dejo esto cada vez más llano, pues el tiempo está pasando, pero el objeto no está rotando mucho. ¿Sí me siguen? Porque está muy planito. Pero si de un momento a otro es súper vertical, el tiempo está pasando menos tiempo y el cambio, la velocidad aumenta, ¿vale? Entonces, entre más llana sea esta línea, más lento va a ser la rotación. Entre más vertical sea, más rápido va a pasar. Entonces miren que si yo agarro este nodo y lo llevo para un lado, lo que estoy haciendo es aplanando esa línea. Estoy haciendo que la animación sea más lenta, ¿vale? Claro ahí. Entonces ahí esto es lo que quiero que tengan en cuenta. Entonces siempre, si la gráfica, la línea de la gráfica es demasiado horizontal, pues no hay mucho cambio de movimiento, no hay mucho cambio de rotación. Si de un momento a otro es muy vertical, el cambio es más fuerte. Entonces, voy a copiar este keyframe y lo voy a volver a pegar por aquí para tener el otro lado. Entonces aquí ya tengo el inversor. Aquí a 10 y este 20 y aquí tengo
la animación. ¿Listo? Entonces jueguen con ese gráfico del material para que sea más natural. ¿Qué otra cosa es importante? Por acá yo puedo seleccionar los keyframes, darle clic derecho y en Easy Mode voy a poder definir estos valores mucho más rápido. ¿Listo? Entonces un easing automático pues me va a suavizar tanto el inicio como el final. Aquí puedo elegir cómo quiero ajustar. Por ejemplo, solo le doy al principio, va a cambiar la forma de la grama. Ahí me lo está. A ver. Aquí. Y cierra. No sé por qué lo está dejando así, pero en teoría lo que hace es que suaviza el movimiento al principio, al final, según lo que yo elijo. Si elijo in, es al principio, si elijo out, es solo al final. Entonces sí agarro solo los. Y cierran los de, o sea, para in and out, de ahí sale que se pueden dar los de. Al principio y al final. Sí. Una pregunta, digamos, si una después de cambiar el punto de origen, todo esto se pierde, o si no se puede aprovechar este programa. Tenemos que hacer la prueba porque creo que cambia el nuevo origen. ¿Listo? ¿Claro acá? Entonces, voy a... ¿Cómo se siente el bebé? un poco adelante, un poco atrás. Listo. Entonces, yo acá tengo la animación donde cae la tapita, pero quiero hacerla aún más real y siento que me falta como un rebote cuando golpea de nuevo el cañón. Entonces voy a agarrar este y este fotograma, clic derecho, voy a Interpolation Mode y por acá tenemos algunos efectos dinámicos. ¿Listo? Entonces voy a elegir un bounce. Y por acá voy a tener ese efecto donde rebota el objeto. Él me ayudó como a no tener que pensar en cada keyframe, sino que lo simula rápidamente, para no tener que ponerme a poner como keyframe 1, keyframe 2, keyframe 3. ¿Cuál era? Pero no me queda nada. O sea, la tienes que tener solo a uno. O el medio, con el medio. Pero él acá hace así, acá hay, no, es ¿Listo? No, queda tieso. Repita, es el 10. Selecciona dos keyframes, selecciona el medio, o sea, como el No medio y el tienes que seleccionar final. un keyframe, no puedes seleccionar ahí. No, pues Selecciona ese. seleccionado, es que usted dijo que eran los dos últimos. Es que no está haciendo él. Esta cara está editada. ¿Listo? No me queda. O sea, Selecciona los dos. ya le hice y no. O sea, ya está seleccionado.
y vamos. Ya está. Pues que de pronto pasa muy rápido. Si le das más espacio entre los dos para que alcances a ver el rebote. Entonces ahí jueguen con el tiempo para que se sienta natural el efecto que están generando. ¿Vale? Entonces, listo. Ahora que ya tenemos esa etapa, posiblemente podremos usar otra vez, vamos a animar la bola, ¿vale? Vamos a animar la granada. Entonces, ¿cómo arrancaríamos? Pero no se pueden ver, digamos, en este caso las dos aquí para sincronizar. Pero es como sutil. Sí, selecciono las dos. Sí, selecciono las dos. Entonces, ¿qué haríamos? Poniéndole una. Ok, pero entonces, ¿qué pasa con la bolita? La bolita donde tiene el punto pivote. Ayúdenme ahí. En el centro está bien. No hay que cambiarlo entonces en esta, ¿cierto? Entonces, vamos al fotograma, no sé, 1. Marcamos I para colocar ese primer keyframe de posición de la bolita. Y luego, vamos más adelante, voy a ir a cualquier punto y voy a marcar G, Y. Creo que con G y Y una vez está bien, porque quiero que se mueva en este eje, se mueva como hacia el frente, y voy a mover ese punto final donde quiero que esté la tapa, ¿vale? Entonces yo ahí me moví primero pues al fotograma 40, que puede ser el que ustedes quieran, luego muevo el objeto en el eje Y y agrego ese movimiento de la bolita. No se preocupen porque yo que ya lo ajustamos para que pues, se vea real. Pero sobre este me interesaría también, pues yo veo como que la tapa tiene como una especie de rosca como de espiral, entonces yo quiero que la bala salga como rodando, ¿cierto? Entonces, en el último fotograma de la bolita, voy a agregar una rotación sobre el objeto sobre el mismo Y, yo creo. Entonces voy a darle el número de grados que quiero que gire, entonces 500 grados. ¿Listo? Y marco el keyframe. Con eso mi bolita pues va rodando mientras sale. ¿Listo? Entonces ya no solo animé la posición de la bolita, pero también animé la rotación, ¿vale? Y la rotación sobre el eje Y, ¿vale? Para que siga esa dinámica. ¿Listo? ¿Sí funcionó? ¿Cómo hiciste lo de por aquí? Entonces, el primer fotograma pues lo dejo quieto y en el último fotograma animo la rotación en Y y vuelvo a colocar un keyframe. Con eso él sabe que mientras se va moviendo debe ir rotando. Me da esta sensación como si fuera un tornillo. ¿Listo? Entonces, repita. Repito. Ahora, keyframe. Está la bolita ahí quieta, ¿cierto? Entonces selecciono y agrego el primer keyframe en el fotograma 1. Pues, ¿qué pasó? Entonces, primer fotograma, voy al fotograma en el que quiera que esté la animación. Yo le puse en el 40, puede ser otro. Voy a mover el objeto en Y, digamos que llega hasta acá, o decir cualquier cosa, ¿vale? Y sobre ese mismo punto, en el fotograma 40, le voy a decir que rote en Y, y aquí defino cuántos grados. Entonces yo le puse aquí 500 grados de rotación, pero podría ser otro valor. Y cuando tengo esto listo, pues pongo el fotograma.
Entonces ella va rotando mientras se va moviendo. ¿Listo? Y se puede hacer solo, o sea, pero ahí está solo girando. ¿No? Sube más grande. Perfecto. Y luego ahí, para que comience el programa que quede aquí en amarillo. Entonces ahí ya queda la rotación. Entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Porfa, aquí, ven que el atributo que yo estoy cambiando en la línea de tiempo me va mostrando que tiene un cambio, ¿vale? Y va quedando verde. Cuando yo modifico algo, por ejemplo, muevo este objeto por acá, me va a aparecer este color naranja que me indica que moví algo, pero que no le estoy agregando un keyframe, ¿vale? Entonces acostúmbrense pues que no quede ese color, sino que le agregan un keyframe para que vuelva a quedar amarillo. Que quede todo amarillo les indica que acaban de poner ese keyframe, que ya quedó guardado ese cambio. ¿Listo? Quiero evitar la distancia de la bola. Si quieres cambiar la distancia de la bola, que vaya más lejos, Sí. entonces vienes al último keyframe, le das clic a este botón, vas al último keyframe y ves que hay una posición en Y. Y puedes modificar ese atributo de la posición en Y, o sea, lo puedes mover, puede ser que esté un poquito más lejos, y le das de nuevo I para actualizar el keyframe, ¿vale? Entonces prácticamente cada cambio que hagan, pues le vuelven a dar I para actualizar el keyframe que crearon. Como se acabó de poner un keyframe, vuelven a quedar verdes cuando ya no estás filmando. Pero rojas, por la rotación, lo cierto, cuando ya debería ser verde, porque estamos muy bien. O sea, debería ser verde porque es el que llega.